y vamos a leer los versículos del 1 hasta el 11. Amén. Primera de Corintios, capítulo 12. ¿Sí? Perdón. Versículo 1, del 1 al 11. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén y amén. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otras interpretaciones de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, gracias le damos por su propósito, su voluntad manifiesta para con nosotros, obra suya, obra de sus manos, para que vivamos, para que sea manifiesto que vivimos, aleluya, gloria a Dios, pero no meramente en una forma o una manera para que seamos hallados temporal, sino para que sea manifiesto vida y vida eterna. Señor, agradecidos le somos, oh Señor, por este gozo inefable para tal fin, por su salvación, en la cual, Señor, usted, Señor, nos abre la puerta para que podamos participar de usted, para que podamos ser partícipes del reino suyo, del reino de los cielos. Henos aquí, Señor, estas almas, y le pedimos que usted siga añadiendo gracia sobre gracia en esta hora, que su Espíritu Santo haya lugar más y más en nosotros, Señor, porque hemos oído y conocemos, Señor, y entendemos nuestra necesidad de menguar, para que usted quiera darle lugar a usted más y más, porque necesario es que nosotros menguemos y usted crezca, Señor, para gloria y honra suya. Y este es nuestro privilegio. Y le pedimos una vez más, elévenos a altura con usted, Señor, y haga en nosotros su obra perfecta. Que no quede nada que no le demos, que no quede nada que no le entreguemos, Señor. Ponemos nuestro espíritu, nuestra alma y este cuerpo, Señor, en sus manos, sea manifiesto que están puestos en sus manos. Y le pedimos continúe su buen hacer e insistimos, haga su obra perfecta, Señor. En el nombre poderoso de su amado Cristo se lo pedimos y le damos gracias. Amén y amén. Y un pueblo agradecido, ¿sabemos decir? Amén. Aleluya. Con ese amén nos podemos sentar y le damos gracias al Señor. Aleluya. Y no podemos dejar de decir que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya. Gracias le damos al Señor porque cada día Él muestra su amor una vez más por su misericordia, supliendo nuestras necesidades del día, y ahí se manifiesta su amor. Aleluya. Y añadiendo gracia sobre gracia, la gracia que hemos recibido en Cristo Jesús, añadida por su misericordia cada día. Bueno, si el Señor permite, vamos a continuar en esta enseñanza en la cual estamos los sábados. Estamos viendo, pues así como hemos leído en este pasaje, con respecto a los dones del Espíritu Santo, a lo cual se nos exhorta a que no ignoremos, a que no sea ignorados, ¿verdad? En nosotros los que hemos creído, aleluya, ¿verdad? Los que hemos recibido al Señor y estamos en esta salvación tan grande, reconociendo al único y sabio Dios, al Dios todopoderoso, amén, el cual nos ha dado su Espíritu.
Estamos en el tiempo de la gracia y ahí nos da a conocer que por el Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros podemos reconocer al Padre, al Hijo y al Dios único, y ahí, ¿verdad? Recibimos la necesidad. Hemos estado teniendo en cuenta y ahí nosotros somos conocedores y conscientes de la necesidad, ¿verdad?, de que se manifieste los dones del Espíritu Santo. Ahí en el versículo 4 nos hace tener en cuenta ellos, ¿no? Dice que hay diversidad de dones, amén, pero el Espíritu es el mismo y hay diversidad de ministerios, ¿verdad? Son 5 ministerios, los dones son 9, los ministerios son 5, amén, pero el Señor es el mismo. Aleluya, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todo es el mismo, ¿verdad? El Señor reparte también y capacita para que seamos hallados, ¿verdad? Así en su propósito, en su voluntad, aptos para el servicio, para como cuerpo suyo, que es la iglesia, podemos hacer la obra que nos es necesaria y ante todo, ¿verdad? Nos da también, hemos tenido en cuenta y es muy importante que nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios, la tengamos en cuenta, recibimos las armas que necesitamos para poder hacer frente a aquel que se nos da a conocer que es nuestro adversario, ¿verdad? Que es espíritu. Y ahí nos da las armas del espíritu, los ministerios, los dones y las diferentes operaciones, ¿verdad? En la cual somos capacitados, se nos capacita para hacer la labor, para poder llevar a cabo la labor en la cual el Señor nos encomienda a todos los que le hemos reconocido, ¿verdad? Y somos partícipes con Él en su reino. Y es verdad que trabajar en su viña, el mundo es la viña del Señor. Amén, aleluya. El llevar las buenas nuevas de salvación, el declarar la palabra de Dios en verdad al mundo y seguir sembrando la buena semilla, la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación, así como la hemos recibido nosotros. Y así, ¿verdad? Derrotando al adversario, así también, ¿verdad? Haciendo la voluntad de Dios, propagando el Evangelio, dando a conocer en la manera en la cual se manifiesta el Señor en el mundo, aleluya, al mundo, a través de la operación del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo en nosotros, amén, y a través de estas capacidades, de los dones, los ministerios y las diferentes operaciones, amén. Con respecto a los dones, que es lo que estamos viendo, aleluya, ya hemos tenido en cuenta que son 9 dones, y ahí se expresa desde el versículo 8 hasta el 10, ahí registran los 9 dones que estamos viendo, en los cuales se clasifican también a su vez en tres partes de 3, ¿verdad? Y empecemos y estamos viendo con respecto a los dones de revelación. Ya hemos podido ver algo al respecto de la palabra de conocimiento, que es uno de ellos, la palabra de sabiduría, que también es otro de ellos, ¿verdad? Y es el que pudimos ver la semana pasada, y ahí no nos dio tiempo de más, pero ahí pudimos recibir, ¿verdad? Y esta enseñanza, y pudimos tener en cuenta, ¿verdad? Esos ejemplos en la cual vimos, ¿verdad? Respecto de ello, la palabra de sabiduría, que son dones de revelación, ¿verdad? ¿Cuáles son los dones de revelación? 3. Palabra de conocimiento, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. Amén. Y es el que vamos a ver hoy, el discernimiento de espíritu, que es la revelación sobrenatural para reconocer y entender la presencia y actividad de espíritus. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y ahí como ejemplo, primer ejemplo, vamos a ver en Hechos capítulo 8. En Hechos capítulo 8, alabanzas al Rey de Gloria, nos habla, ¿verdad? Gloria a Dios, en los primeros versículos de la persecución que recibió la iglesia. Amén, aleluya, conforme a los propósitos, la voluntad de Dios, y a causa de ello, dice en el versículo 4, que fueron esparcidos todos aquellos, ¿verdad?, en los cuales se manifestó el Espíritu Santo, aleluya, gloria a Dios, ahí en Jerusalén, y iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y nos habla de Felipe, el evangelista, que descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo.
Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Y oyendo y viendo las señales que hacía, porque los muchos que tenían espíritu inmundo salían, estos dando voces, grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, ¿verdad? Manifestándose el poder de Dios, la palabra de Dios, en la cual mora su espíritu. ¿En quiénes? En los que oían, en los que estaban dispuestos a oír la palabra, ¿verdad? Porque es muy importante que para que podamos recibir la obra de Dios estemos dispuestos a oír, o sea, para que se manifieste, podemos decir mejor, la obra del Espíritu Santo en nosotros, hay que estar dispuesto a oír. Aleluya, hay que tener oído para oír. Por eso no en vano nuestro Señor, ¿verdad? En varias ocasiones nos declara, ¿verdad? Y bueno, en toda la palabra nos dispone a que el que tiene oído para oír, oiga. Aleluya, ciertamente oído tenemos todos. Lo que se manifiesta en la disposición de recibir, ¿verdad? De tener en cuenta nuestra necesidad de Él y recibirla. Ahí todos los que recibieron, todos los que tenían oído, todos los que estaban recibiendo la palabra, ¿verdad? Lo que Felipe anunciaba, recibieron a sí mismo el poder de la palabra, o sea, el Espíritu de Dios, el poder del Espíritu de Dios y espíritu que contrario que se estaban manifestando, espíritus inmundos, salían dando voces, porque donde hay luz, las tinieblas huyen. Los espíritus inmundos son obras de tinieblas y Dios es luz. Donde se manifiesta la luz, las tinieblas son disipadas, las tinieblas huyen. Aleluya, gloria a Dios. Y ahí huían los espíritus inmundos y los paralíticos y cojos eran sanados, los impedidos, ¿verdad? Aquellos que estaban impedidos, implica, ¿verdad? Gloria a Dios. Y bueno, ahí tenemos en cuenta, a causa del pecado, ¿verdad? Nos paraliza y nos quita, ¿verdad? Gloria a Dios, tenemos el querer, pero no el poder hacer. Y espiritualmente nos hace paralíticos y cojos. Hay liberación. Así que había gran gozo en aquella ciudad, pero habría un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado, dice, a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oía atentamente todo, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Miren, ¿verdad? Cuál astuto es el engañador, poniendo a Dios como, ¿verdad? Como que en las obras que Él hace. Pero manifiesta Él de que no estaba Dios con Él. Son obras de Él, del inicuo, ¿verdad? Obras declaradas mágicas. No en verdad. A este oía atentamente todo, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Reiteramos el 10. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. La magia es una ilusión, es un engaño. En la magia no hay una sanidad real. En la magia, ¿verdad? No se desaparecen las cosas como se nos hace creer, sino que se esconde. Por eso es magia. No es verdad, es un engaño. Aleluya. Y atribuirle, ¿verdad?, ese engaño a Dios es una obra satánica. Es una obra de demonio. Es un engaño, es una obra del mentiroso, del padre de la mentira. Una obra diabólica. Aleluya. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó este Simón, el mago. Aparentemente creyó. Simón mismo. Y aleluya, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Aleluya, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, dice, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, ¿verdad? Teniendo en cuenta la autoridad, no la fórmula del bautismo.
aleluya, sino la autoridad del bautismo. Ellos se bautizaron, este bautismo implica el bautismo de agua, el que es el bautismo de Juan el Bautista, que es el bautismo de arrepentimiento, pero bajo la autoridad de, ¿verdad?, recibiendo a Jesús como su Señor y Salvador. Eso implica, ¿verdad? Ahí habla del bautismo de Jesús no como la fórmula en la cual debemos ser bautizados, sino en la autoridad del bautismo. Amén, aleluya, pero ahí en el bautismo de Juan, que es el bautismo en agua, la fórmula es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como el Señor mismo nos enseña en Mateo 28, 19. Aleluya. Entonces dice que le imponían las manos los apóstoles Pedro y Juan, le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Quiénes? Los que se habían creído, los que se habían convertido, en verdad, aleluya, pero porque para que venga el Espíritu Santo, aleluya, tiene que haber lugar en nosotros. Aleluya. No es que, ¿verdad?, alguien quiera orar, y ahí lo vamos a tener en cuenta, imponiendo las manos para que la reciba. El Espíritu Santo no viene si no hay lugar en aquel, ¿verdad?, gloria a Dios, al cual se le pueda imponer las manos. Santo bendito Dios, aleluya. El bautismo de Juan implica bautismo de arrepentimiento, y el arrepentimiento da lugar a que haya espacio para el Espíritu Santo. Y ahí entonces por eso esto lo recibía. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Aleluya, gloria a Dios. Ahí se manifiesta, ¿verdad?, gloria a Dios, ciertamente esa revelación sobrenatural. Por los hechos mismos, ¿verdad?, gloria a Dios, a entender la presencia y la actividad de un espíritu, de este espíritu manifiesto en Simón, aleluya, que seguía siendo el mismo en el cual fue hallado como engañador en las artes mágicas, con artes mágicas. Aunque él se bautizó, manifiesto es de que no había arrepentimiento. Aleluya, gloria a Dios. No había lugar en él para el Espíritu Santo. Él no lo pudo recibir. Él creyó que para recibirlo, ¿verdad, gloria a Dios?, que aquello que estaba viendo, ¿verdad?, era algo en lo cual, ¿verdad?, también podía participar simplemente para obtener ganancias materiales. No estaba teniendo en cuenta el resultado, no estaban teniendo en cuenta la sanación de paralíticos y ciegos o cojos y de toda, ¿verdad?, condición, sino la ganancia que pudiera obtener, así como la obtenía con sus artes mágicas, engañando. Aleluya, gloria a Dios. Ahí, ¿verdad?, se discierne, el apóstol Pedro tuvo discernimiento del Espíritu manifiesto en este hombre, de que aunque se bautizó, no se había arrepentido. ¿Se da cuenta? Así hay muchos que se pueden llegar a bautizar. Aleluya, ¿verdad? Y descienden a las aguas y dicen que eso, como él también en sus artes mágicas ponía a Dios como testigo, ¿verdad?, como que fuera Dios con él. Mire la obra del engaño del espíritu, ¿verdad?, del engañador, del príncipe de este mundo, en la manera, ¿verdad?, que engaña al mundo entero, en muchas, ¿verdad?, en muchas maneras, pero ahí vemos en esta, con magia, con arte de magia, y aún aparentando como que, ¿verdad?, se arrepintió, bautizándose en el bautismo de Juan el Bautista, aleluya, ¿verdad?, pero sin arrepentimiento. Aleluya, con un propósito, su propósito
su meta, su visión, se manifestó ahí, en esa declaración. El poder obtener un bien material, el poder tener un beneficio en aquello en lo cual estaba él viendo. Él estaba viendo el poder de Dios a través de Felipe y también ahora por los apóstoles, recibiendo el bautismo del Espíritu Santo como fuente de ganancia, no como fuente de salvación. No estaban entendiendo en cuenta su necesidad, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Para su alma, para su espíritu. Aleluya. Engañado a sí mismo por el príncipe de las tinieblas, engañado por el mismo diablo, el padre de la mentira, y siendo hallado él un hipócrita, un mentiroso, amén, manifestando ser hijo de las tinieblas y capaz de bautizarse y decir que cree en el Señor. ¿Se da cuenta? Aleluya, gloria a Dios, pero ahí está, ¿verdad? Este don del Espíritu Santo. Gloria a Dios, ¿verdad? Para poder reconocer y entender la presencia y la actividad de estos espíritus. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Espíritus engañadores que aparentemente, ¿verdad? Gloria a Dios, hacen creer como que se han convertido, que se han arrepentido, pero sin conversión. Aleluya, teniendo el verdadero evangelio de Dios, la verdadera fuente de ganancia para vida eterna, que es la buena nueva de salvación, como fuente de ganancia material. Aleluya, y no para provisión para ser salvo. Aleluya, gloria a Dios. Santo, bendito Dios, que el Señor tenga misericordia de los tales, ¿verdad? Porque así como se le exhorta a que se arrepienta, aleluya, de esa su maldad, y que ruega a Dios de veras, si quizás sea perdonado el pensamiento de su corazón, de esos corazones. Aleluya, pero cuán importante, ¿verdad?, el poder tener este don de discernimiento en el espíritu de la iglesia. Porque imagínense cuánto estorba, y de hecho lo hay, y cuánto se manifiesta, y nosotros somos conscientes por lo que, ¿verdad?, tenemos a nuestro alrededor. ¿Cuántos dicen que son del Señor, pero no se han convertido? Amén. Aleluya. Y tienen el evangelio como fuente de ganancia, no como provisión para ser salvo, como para salvación. Que Dios tenga misericordia. Aleluya. En este mismo libro de los Hechos, aquí nos da a conocer el corazón engañoso, el corazón engañado en la mentira por el príncipe de las tinieblas, por el espíritu del mundo. Aleluya, gloria a Dios, que aún viendo la manifestación de Dios, seguía engañado en su corazón y seguía buscando las cosas materiales y no la salvación que se estaba manifestando y en la cual él era consciente y se quedaba atónito, dice. O sea, se quedaba maravillado viendo la manifestación del Espíritu Santo, pero ni con esa cambió su corazón. Aleluya, gloria a Dios. El Espíritu estaba ahí. No espíritu mismo de demonios, sino en la actividad, ¿verdad?, del espíritu engañado por el espíritu del diablo en su corazón, buscando las cosas materiales. No estaba poseído de demonios en sí. No se manifiesta que había una posesión de demonio en Simón, el mago, sino un engaño, ¿verdad?, gloria a Dios, del espíritu del diablo, sí, que, ¿verdad?, que disponía su corazón a buscar las cosas materiales y no su salvación. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Ahí manifiesta el corazón engañado, buscando las cosas que no son verdaderamente provisión para la vida, la verdadera vida, que solamente se manifiesta en Dios. Pero en el capítulo 16 del libro de los Hechos, en este mismo libro, ahí vemos, sí, ¿verdad?, gloria a Dios, una actividad de un espíritu manifiesto aquí en este caso en una mujer, pero sí declarado espíritu de demonio, manifestados o reconocidos como espíritu de adivinación. Amén. Aleluya. Ahí en el capítulo 16, en el versículo del 11 en adelante, nos habla
de la obra o de la evangelización en Filipos, en la ciudad de Filipos. Aleluya, gloria a Dios. Y ahí llegaron a Filipos Pablo y Silas. Gloria a Dios, a causa de una visión. Y bueno, ahí pasaron, ¿verdad? Habiéndosele declarado que había, ¿verdad? Gloria a Dios, pues ahí una puerta abierta. Había, ¿verdad?, una necesidad. Se le anunciaba de que pasara por allí. Y ahí, ¿verdad?, fueron. Y para adelantar un poco ahí en el versículo 14, dice que, bueno, vamos a tomar del 11 mejor, que dice que zarpando pues de Troa vinieron con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido allí. Bendito a Dios, bendiga a Dios a las mujeres. Entonces, de buena voluntad, ¿verdad? Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Aleluya. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, se bautizó ella y su familia, nos rogó diciendo: ¿sabéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar? Y nos obligó a quedarnos. Aleluya, gloria a Dios, les obligó a quedarse en su hogar. Porque cuando la presencia de Dios uno quiere, ¿verdad?, cuando se manifiesta la presencia de Dios uno quiere ser agradecido. Aleluya, gloria a Dios por ella, por la presencia de Dios en gratitud, ¿verdad? Hay verdadero deleite, verdadero gozo en la presencia del Señor. Y así mismo en lo cual se manifiesta. Queremos estar juntos, queremos compartir juntos, porque somos del mismo espíritu. Aleluya, gloria a Dios. Y ahí estaba esta mujer convertida al Señor, bautizada, ella, y que se bautizó también su familia, porque ahí se cumple la palabra. Bueno, en su tiempo, Dios tiene, ¿verdad?, conoce todas las cosas. Y bueno, Dios en su propósito, y ¿verdad?, y en su tiempo se bautizó también su familia y nos obligó así, ¿verdad?, y obligándole también a ellos a que se quedaran en ese deseo de compartir juntos los que somos llamados a estar, ¿verdad?, manifestando el mismo espíritu. Ahora en el versículo 16 dice que aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Ahí la palabra la descubre, o lo descubre ya, ¿verdad? Manifiesta el espíritu en esta muchacha, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. O sea, era una esclava, ¿verdad? Gloria a Dios, de otros, de hombres, que la tenían, aleluya, ¿verdad? Gloria a Dios, como fuente de ganancia en esa condición, manifestando un espíritu de adivinación, que es un espíritu de engaño, de mentira, ¿verdad? Espíritu de demonios. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, a los discípulos, ¿verdad?, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien nos anuncia el camino de salvación. Lidia, que creyó, sin duda a su familia le anunció lo que ella recibió a través de ellos, la palabra de Dios, que es el Espíritu de Dios, que como ella estaba atenta oyendo, y el que tiene oído para ahí oye y recibe el Espíritu, lo recibió, ¿verdad? Y una cosa es el testimonio de declarar, ¿verdad?, que alguien es un siervo del Señor y que anuncia las buenas nuevas de salvación, y otra es a través de esta manifestación de este espíritu en esta muchacha que se declara espíritu de adivinación. ¿Me hago entender? Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Es diferente. La cosa es que alguien que creyó, ella misma que se convirtió, se bautizó y dijera: pues estos hombres nos anuncian, y dispusieran a otros a que pusieran oído también a lo que Pablo y Silas declaraban, anunciaban
las buenas nuevas de salvación, para que ellos también, como ella, recibieran, ¿verdad?, gloria a Dios, el Espíritu Santo, y ahí se dispusieran a convertirse, a bautizarse. Pero no era no es ese espíritu. En esta muchacha se manifestaba algo diferente. No lo estaba haciendo porque ella fuera convertida. Lo estaba haciendo por la posesión de espíritu que se manifestaba en ella. Aleluya, gloria a Dios, santo, bendito Dios. Y ahí en el 18 lo aclara, ¿verdad? Y esto lo hacía por muchos días. O sea, Pablo lo permitió un día, al día siguiente quizás al otro también, o alternado. A lo mejor al tercer día no estaba, pero al cuarto sí. Bueno, ahí habla que, ¿verdad?, gloria a Dios, por muchos días. No sabemos si consecutivo, uno detrás de otro, hubiera sido días salteados, ¿no? Porque a lo mejor no todos los días se encontrara con esta muchacha, pero el hecho es que lo hacía por muchos días. O sea, lo hizo muchas veces, o bien días consecutivos o días salteados. A lo mejor en la semana, que tiene 7 días, no lo hizo los 7 días porque los 7 días no se encontró con ella. Pero de los 7 a lo mejor lo hizo 4. Amén. O 5. Aleluya. Alternados. A lo mejor no consecutivos. Pero sí por muchos días. O sea, dio lugar, ¿verdad?, que no enseguida saltó. No enseguida manifestó, declaró lo que ahí a continuación sigue, ¿no? Aleluya, ¿verdad? Y ahí, habiendo pasado ya, habiéndolo hecho muchos días, más desagradando a Pablo, ahora manifestando un desagrado en Pablo, como diciendo, ya está bien, hasta aquí, ¿no? Aleluya, gloria. Este se volvió y dijo al espíritu. ¿A qué espíritu? Al espíritu de adivinación que la poseía esta muchacha. Te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y ella en aquella misma hora, y salió de ella en aquella misma hora, mejor dicho, perdón, ¿verdad? Y salió en aquella misma hora. Salió el espíritu de ella. Y viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y ahí lo acusaron, ¿verdad? Aleluya. Y ahí, ¿verdad?, se desagradaron. Porque esta mujer se quedó ya sin el espíritu de adivinación. O sea, ya no le valía de nada a esta muchacha. No en el bien, no en aquello en el cual estaba sacando provecho. ¿Se da cuenta? Aleluya, gloria a Dios. Bueno, ahí se manifiesta el poder de Dios. Ese don, ¿verdad?, sobrenatural para reconocer o entender la presencia y actividad de espíritu. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Y ahí nos hace tener en cuenta cómo se camufla también, cómo obra el espíritu del engañador, ¿no? A algunos les puede venir, y a mí me ha acontecido, a algunos les puede venir, no, qué bueno, ¿no?, que anuncie la palabra de Dios, ciertamente sí, hay testimonio en usted, sí. Pero no lo están diciendo ellos porque hayan oído, porque se hayan convertido, sino que lo están diciendo porque hay un espíritu contrario a los propósitos de Dios, no para agradarnos o no para agradarse de la manifestación del espíritu, de la obra hecha en nosotros, ¿verdad?, y lo que nosotros anunciamos, sino para desagradarnos, como le ocurrió a Pablo. Se desagradó. ¿Por qué se desagradó Pablo? Porque no estaba viniendo de bien, no estaba manifestando el Espíritu Santo de Dios, sino que en una hora contraria. ¿Para qué? Para que en alguna manera, ¿verdad?, enaltecerlos a ellos, ¿verdad?, en alguna manera llevar a lo mejor al orgullo, a quererle hacer que pensar que son algo o grandes, a saber qué. Aleluya, ¿verdad? Porque ese es el espíritu engañador, ¿verdad? Se torna como adulador. Ya se torna como adulador. Una y otra vez pareciera como que estuviera adulando. Aleluya. Bueno, no sabemos, porque el diablo es tan astuto y bueno, y verdad, y trata de echar lazo de una u otra manera. Gloria a Dios, ¿verdad? Cuidémonos o tengamos en cuenta, ¿verdad? Gloria a Dios, que el Señor nos ayude de aquellos que puedan decir que verdaderamente en nosotros hay un testimonio de que somos hijos de Dios, de que nos hemos convertido, de que hay una manifestación, oiga, de que
¿verdad? Hay un cambio, ¿verdad? Así como se le anuncia o declara este espíritu, declaraba de Pablo, estos hombres os anuncian el camino de salvación. Mire, ¿verdad? Gloria a Dios. Y ahí un espíritu de demonio, podemos decir, proclamando, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Declarando que estos hombres estaban anunciando las buenas nuevas de salvación. ¿Se da cuenta todo lo que implica? Aleluya. Y la obra de demonio, amados. Aleluya, pero ahí teniendo esclava a esta muchacha, sometiendo a esta muchacha a esclavitud, y llevándola a la perdición. Ella pudiendo declarar esto, pero no pudiéndose convertir, porque el espíritu de adivinación ella la tenía atada. Aleluya, para que pudiera declarar esa palabra, pero no se pudiera convertir. Gloria a Dios, aleluya. Santo, bendito Dios. Aleluya, gloria. Yo creo que por fe esta mujer se convirtió también. Aunque la palabra no nos da testimonio, ¿verdad? Pero al salir ese espíritu y quedar libre, aleluya, solo el Señor da la verdadera libertad. Es el que liberta. Por fe yo creo que esta mujer se tuvo que convertir. Obtuvo la oportunidad de convertirse ahora. Aleluya, después, ¿verdad? Gloria a Dios, porque esa es la obra de Dios, para que se manifieste así, en la cual se manifiesta su poder, y es que podamos ser convertidos para salvación, ¿verdad? Lo que implica la conversión es para ser salvo. Y por fe yo creo que esta mujer por lo menos la oportunidad la tuvo. Ahora estaba libre. Con el espíritu dentro de ese espíritu de adivinación no podía, aunque anunciara y supiera que estos hombres, que Pablo y Silas y los que estaban con él anunciaban las buenas nuevas de salvación, pero ella misma no podía ser partícipe de la salvación. Ahora sí. Gloria a Dios, le damos gracias al Señor, amado. Diferente con Simón, ¿verdad? Simón no había espíritu de demonio, era el corazón de él engañado, aún viendo las maravillas del Señor, la obra de Dios, engañado todavía y buscando las cosas materiales. ¿Qué le parece? Y no convirtiéndose y buscando el que manifestar o recibir el Espíritu Santo creyendo para obtener ganancias materiales, sin tener en cuenta la salvación, engañado en su corazón. Mas esta muchacha en posesión de espíritu de demonio. Tanto uno y otro, ¿verdad? Ahí está este don de discernimiento de espíritu para poder distinguir las manifestaciones de espíritus contrarios y también, ¿verdad? Gloria a Dios, del corazón engañoso, manifiesto del espíritu del hombre. Podríamos decir espíritu torcido, ¿no? No un espíritu recto, porque en Simón no había un espíritu recto, por eso el apóstol Pedro lo dispone a que se arrepienta, ¿verdad? Aleluya, y ahí a ver que sea y se enderece su espíritu, como ora el rey David en el Salmo 51. Limpiar su corazón y crear en él un espíritu recto delante del Señor. En Lucas capítulo 10, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, aleluya, gloria a Dios, santo, bendito Dios. En los primeros versículos el Señor manda a una misión o manda en misión a 70, además de los 12, que también en otro pasaje de la palabra habla de que también los envió, ¿verdad? Gloria a Dios, en misión de 2 en 2. Aquí también nos habla que además de los 12 envió también a 70 discípulos, ¿verdad? De 2 en 2 por toda la ciudad y lugar a donde él había de ir. Los envió delante de ellos, de él mejor dicho, ¿verdad? Gloria a Dios, estos 70 de 2 en 2 a todas las ciudades y lugares donde él debía de ir. Los envió a ellos primeramente y ahí les da directrices, ¿verdad? Gloria a Dios, de lo que había de hacer y qué había de decir ahí en el lugar que fuere, ¿verdad? Gloria a Dios, y lo que debía de hacer en ellos. Y ahí es donde ellos declararan su paz y su paz fuera vuelta y se quedara, ¿verdad? Y recibieran todo lo que le diera, comieran de todo lo que le dieran, ¿verdad? Se sentara y anunciara las buenas nuevas de salvación, porque el obrero es digno de su salario. Pero allá en el lugar, a donde fuera y no fuera vuelta la paz, aleluya, pues ahí saliera del lugar. Gloria a Dios, y ahí no dispusiese a recibir nada del lugar, y ahí saliera del lugar y sacudiera aún el polvo de sus calzados, ¿verdad? Gloria a Dios, y dejar ahí el lugar. Y luego el Señor declara,
¿verdad? Unos hay que habla de juicio sobre ciudades impenitentes, sobre esas ciudades que en las cuales ellos iban a ser enviados, que formaban parte de lo que es el territorio de Israel, de la tierra que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. O sea, parte del territorio, ¿verdad?, del pueblo de Dios, que Dios dio a su pueblo. Aleluya, pero que aún en la cual, anunciándose las buenas nuevas de salvación, no la recibían. Más otras ciudades impenitentes, otras ciudades que eran de gentiles, otras ciudades que no formaban parte, aleluya, gloria a Dios, de lo que era el territorio que Dios dio a los descendientes de Abraham, conforme a su promesa, a la promesa de Abraham, de darle toda la tierra donde Abraham caminó, por donde lo hizo caminar en sus días. Aleluya, y le prometió, y ahí lo recibió. Él no, lo recibieron la descendencia de ellos después, la pudieron conquistar a través de Josué. Y ahí, ¿verdad? Gloria a Dios, a través después de los reyes, bueno, alcanzaron, perdieron, alcanzaron, ¿verdad? Pero ahí nos hace tener en cuenta, gloria a Dios, territorio que no era parte de esas promesas, que en la cual se manifestaron el Espíritu de Dios y recibieron, se arrepintieron, más en lugares en los cuales formaban parte del territorio de las promesas declaradas de Dios para ellos, de Abraham, y para ellos su descendencia, la descendencia de Abraham, no creyeron, no recibían el Evangelio, por lo cual declara juicios más duros para los tales, ¿verdad? Gloria a Dios, santo bendito Dios. Bueno, y después en el versículo 17 nos habla que volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Aleluya. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Esos discernimientos de espíritu, por la declaración, por la pronunciación de la palabra. La palabra nos da a conocer, nos habla de ciertos lugares en los cuales se habla de que está el mismo trono de Satanás. Por ejemplo, el mensaje a la iglesia en Apocalipsis, ¿verdad? Se declara que, ¿verdad? Porque estás asentada en el mismo trono de Satanás. Aleluya, qué bueno saber, ¿verdad? Gloria a Dios, el Espíritu que se manifiesta en el lugar. Ellos fueron conscientes de que los demonios se los sujetaban, pero no pudieron ver que Satanás caía, porque ese caer del cielo implica caer el poder del diablo en el lugar donde era llevado el Evangelio. O sea, quitarle la autoridad al diablo en el lugar donde era anunciado las buenas nuevas de salvación. O sea, es discernir, ¿verdad? Gloria a Dios, el poder del diablo en el lugar, en un lugar. No solamente que los demonios se sujeten, no solamente que huyan, no solamente que pueda haber sanidades, sino también poder discernir que el poder que ejercía el adversario en un lugar o en una ciudad, ¿verdad? Gloria a Dios, ya no la tiene ya. Perdió la autoridad. Ese caer del cielo como un rayo implica, ¿verdad? Dejó de tener autoridad sobre ellos, sobre el lugar. Qué bueno poder discernir, aleluya, cómo cae el poder de Dios en los lugares donde se ha llevado el Evangelio, la buena nueva de salvación. Aleluya, gloria a Dios. Santo, bendito Dios. No solamente ser consciente, ¿verdad? Que hay poder en nosotros superior al que se manifiesta afuera, porque manifiesto es, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Los demonios se sujetan. Ellos se han de convertir a nosotros, no nosotros a ellos. Simón tenía que convertirse al Evangelio, no Pedro y Juan a él. Aleluya, gloria a Dios. Esa muchacha, ¿verdad?, necesitaba la liberación. Y Pablo, mire, no fue a la primera que Pablo le dijo, ¿verdad, gloria a Dios, sal?
sino fue ella, ¿verdad? Cuando ella reiteró varias veces, dice, ya, esto no es que esta muchacha esté convencida de que venimos de parte de Dios, que hay una posesión de espíritu ahí. Amén. Es que esta muchacha está poseída de ese espíritu de adivinación. Aleluya, gloria a Dios. No que ella esté dando testimonio porque se haya convertido, sino es el espíritu de mentira que, ¿verdad?, que está en ella. Aleluya, que lo declara, ¿verdad?, y que está declarando eso con otros propósitos. Aleluya, ¿verdad? Con la Dios que tampoco se nos debe de esconder. Nosotros tenemos que tener discernimiento también y entender los propósitos, ¿verdad? Pero en todas maneras hay que desagrada, porque cuando no es del Señor desagrada. Amén. Lo que es del Señor no desagrada, agrada. Pero cuando no es del Señor, aunque diga que estamos dando testimonio de Dios y mire que sí, que oiga que usted es buena gente, que bueno es usted, o que buena es usted. Cuando no es del Señor, desagrada. Porque Dios no adula. Dios honra al que le honra, pero no adula. Ni exalta a nadie, ¿verdad? En esa manera, ¿verdad? Para que se exalte el hombre, aleluya, sino para que sea glorificado el Señor. Santo, bendito Dios. Ahí le dio tiempo, ¿verdad? Por allá dice ya hasta aquí. Y hubo la liberación. Santo, bendito Dios. Gracias le damos al Señor, aleluya, porque no estamos desamparados. Mire cuál necesario, ¿verdad? Son los dones del Espíritu. Cuál necesario es, aleluya, ¿verdad? Dar lugar a Dios y que se manifieste el Espíritu de Dios en nosotros. A que haya testimonio, no solamente de palabras, sino de hechos en nuestras vidas. Aleluya, gloria a Dios. Y ahí, ¿verdad?, podamos declarar en la misericordia de Dios el bien que hemos recibido. Anunciar las buenas nuevas de salvación y tener las armas que necesitamos, hay que ser capacitados para obrar, para trabajar en la viña del Señor, es decir, para evangelizar, para declarar las buenas nuevas de salvación, pero además, ¿verdad?, con lo que implica, aleluya, poder pelear a aquel que se opone a que se haga. Tener las armas necesarias para combatir al que es nuestro verdadero adversario, con las armas que no son útiles. Aleluya. Manifiesto es por puntualizar, y ahí lo vamos a dejar hoy. Aleluya, que cuando el Señor trajo juicio, el primer juicio sobre la creación, bueno, los primeros juicios, ¿verdad? El primero fue el que salieron del huerto, por supuesto, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios, pero después hubo otro juicio, ¿verdad? Ahí pasando el tiempo, y fue en el diluvio. Amén. El juicio del diluvio, en la cual el Señor trajo juicio sobre los hombres en la tierra porque se dieron a la maldad. Y dice que los hijos de Dios se mezclaron con los hijos de los hombres. Amén. O sea, los creyentes con los incrédulos. Y los que eran creyentes dejaron de ser creyentes y se volvieron incrédulos, pero no solamente incrédulos, sino más malos, incluso que aquellos que eran incrédulos. Y la maldad dice que se multiplicó la maldad en gran manera. Nos habla ahí el capítulo 5, de 6, perdón, mejor dicho, ¿verdad? De Génesis, bueno, del 5 ya terminando. Aleluya, gloria, se multiplicó la maldad. Porque manifiesto es, gloria a Dios, que aquel que un día fue hallado en el Señor se vuelve atrás, pues el postrer estado dice que viene a ser peor que el primero. Aleluya. Y ahí, ¿verdad? Hay varias connotaciones, ¿verdad? Estos que fueron creyentes, que se dispusieron a buscar de Dios, en verdad, los descendientes de Sed y de Enod, que aclamaron al Señor viendo la maldad manifiesta en sus parientes, ¿verdad? En los descendientes de Caín, la maldad era mala, y ahí le nació otro hijo a Eva, ¿verdad? Que le llamó Sed, y a Sed otro hijo que se llamó Enod, y clamaron Sed y Enod a Dios, dice en el capítulo 4 de Génesis al final. Aleluya, bueno, ahí, santo bendito Dios, pero después ahí en el capítulo 5 también ya al final, primero nos habla de la genealogía de Adán,
Gloria a Dios. Y ahí después, ¿verdad? Gloria a Dios, esa manifestación de aquellos que clamaron a Dios, porque vieron, ¿por qué clamaron? Por la maldad manifiestan los descendientes de Caín, ¿verdad? Que eran malos, y la violencia, y clamaron a Dios. Y ahora, ¿verdad? Se olvidaron de que clamaron a Dios a causa de la maldad y la violencia de los descendientes de Caín, y se mezclaron con los desobedientes. Se mezclaron con ese mismo espíritu. ¿Y qué hizo? Multiplicarse la maldad. Aleluya, en gran manera. Manifestarse un espíritu contrario a los propósitos, a la voluntad de Dios. Y en ellos mismos que clamaron a Dios a causa de la maldad, se olvidaron. Los descendientes de ese no tuvieron en cuenta. Se dejaron envolver por ese espíritu. Se descuidaron. Y la maldad fue mucho, pero Dios ha dado gracia en Noé. Porque Dios siempre tiene su remanente. Tiene quien la alabe, tiene quien le tenga en cuenta, tiene quien le oiga. Pero ahí teniendo en cuenta, vino el juicio de Dios sobre la tierra. Y el juicio era agua. Y la agua lo anegó todo. ¿Sabe Dios? Sabía, por supuesto, si lo sabemos nosotros no lo va a saber Dios. ¿Sabe Dios que el adversario, el espíritu manifiesto en ellos para darse a la maldad, no iba a ahogarse con el agua? Porque el adversario, ¿qué es? Espíritu. Se ahogó el espíritu manifiesto en ellos, el espíritu que los dispuso a la maldad. No. Aleluya, no. Porque los espíritus no se ahogan. A los espíritus no se vencen con agua. Pero es señal a nosotros de la necesidad. También implica un bautismo. El diluvio implica un bautismo, ¿verdad? Ahí se creó un nuevo mundo, en la cual después el Señor dio señales y dice, ya no va a haber más, porque solo hay un bautismo, o debe haber un bautismo. Ya va al símbolo, al bautismo que es en el Señor, un solo bautismo, un solo Dios y un solo Padre y un solo mediador entre Dios y los hombres. Nos dice en Efesios capítulo 4, ¿verdad? En el versículo del 1 al 6, así por ahí. Aleluya, gloria, nos dispone a esa unidad y a tener en cuenta ese bautismo. Aleluya, y da las señales del arco iris, señal como que no, ya no va a haber más juicio de agua, porque no es con el agua que vencemos al adversario. Ahí el Señor lo que nos está hablando es a nosotros, ¿verdad? A tener en cuenta, ¿verdad, gloria, la necesidad de que el Señor quiere otro mundo, no ese mundo de maldad. El Señor no quiere un mundo de maldad. El Señor quiere un mundo en su justicia, un mundo, ¿verdad?, que se manifieste su reino. Aleluya, gloria a Dios. No lo hizo para destruir al adversario, lo hizo para enseñarnos a nosotros, ¿verdad, gloria a Dios?, nuestra necesidad de Él y recibir su Espíritu y las armas de los dones del Espíritu Santo para vencer al adversario, que no se vence ni con agua, ni con espada, ni con ejército, sino con su Espíritu, con el Espíritu Santo de Dios. Ni aún las bombas nucleares en estos nuestros días valen para vencer al Espíritu. Si se tiran las bombas nucleares, se mueren los hombres, se mueren los seres vivos, se destruyen, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya, parte de esta obra que Dios hizo, pero no muere el adversario, no es vencido el adversario. Al adversario se le vence con el Espíritu de nuestro Dios y con los dones, aleluya, manifiestos por el Espíritu de Dios, que Dios lo da y lo reparte como Él quiere. Pero todos recibimos el Espíritu Santo si hemos creído. Aleluya, ¿verdad? Tenemos don para ser salvos. Somos guardados en el Señor. Aleluya, cuando menos somos guardados, estamos en la hendidura de la roca, que es Cristo. Amén. Refugiados en Él. Aleluya, cuando menos. Amén. Aleluya, que es lo suficiente. Amén. Aleluya, porque con eso es suficiente para ser salvos, pero el Señor reparte los dones como Él quiere, para que podamos combatir, para que podamos hacer la obra que Él quiere como cuerpo suyo, podamos labrar, podemos declararle, podemos anunciar las buenas nuevas de salvación
y pelearle al adversario que se opone de una, de otra manera se quiere oponer. Y ahí la podamos vencer. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Y se ha manifiesto que vencido está. No, aleluya, en el poder de su fuerza, en el poder de la fuerza de nuestro Dios. ¿Cuánto le damos gloria y honra y alabanzas al que vive y reina por los siglos de los siglos, amados? Gracias le damos al Señor porque no estamos desamparados. Aleluya, necesario es, aleluya, que nosotros nos dispongamos a buscarle más y más. Aleluya, gloria a Dios, para que no seamos vencidos por el espíritu del mundo. Aleluya, los que hemos puesto la mano en el arado, los que no hemos dispuesto, verdad, gloria a Dios, a ser partícipe en su voluntad, en su reino, los que hemos recibido el reino de Dios, el cual se ha acercado a nosotros, ¿cómo vamos a volver atrás? ¿Cómo vamos a querer volver atrás? Aleluya, al mundo, gloria a Dios, ¿verdad? No queremos la nueva creación, queremos ser hallados partícipes en la voluntad de Dios, en la cual Él nos hace partícipes de su reino. Santo Dios, muchos se engañan en el mundo, muchos anhelan, ¿verdad? Y se quejan de por qué no forman parte de la familia de fulanito, menganito, se ponen a mirar a los hombres. Y dice, yo me hubiese sido hijo de fulanito o menganito porque le parece que le hubiese sido mejor. Y muchos eligen ser hijos de reyes o de gente reconocida con mucho dinero, ¿no? ¿Por qué yo no soy el hijo o la hija de fulanito o menganito? Uy, si yo fuera el hijo y el hijo de tal, vine con todos los millones, ahí ya está. Amén, gloria a Dios. Y busca, ¿verdad, gloria a Dios, las vanidades. Pero a nosotros se nos hace partícipe del mismo reino de los cielos, ¿se da cuenta? Aleluya, gloria a Dios. Hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Aleluya, ¿cómo menospreciar esto? Aleluya, gloria a Dios. Si somos partícipes de lo que muchos anhelan terrenalmente, nosotros lo tenemos, aleluya, gloria a Dios, eternamente y para siempre. Desde ya somos partícipes del reino de los cielos, ahora y para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Ahora recibimos una parte, pero en breve lo tendremos todo, porque somos coherederos con Cristo. Con tal, dice la palabra del apóstol Pedro en Romanos, con tal si padecemos juntamente con Él, también, aleluya, heredaremos con Él también. ¿Cuánto nos gozamos? ¿Cuánto le damos gracias al Señor? Pongámonos en pie y oremos, amados. Aleluya, gloria a Dios.